Este es un video de entrenamiento para las personas que vamos a participar de este proyecto de los grupos de vida de la Iglesia Bautista Palabra de Vida. Yo soy Daniel Puerto y para mí es un gozo compartir contigo este momento breve de meditación sobre lo que es un grupo pequeño. En toda la Biblia, desde principio a fin, el concepto de comunidad corre a través de las páginas, de las Escrituras. Dios es un Dios que vive en compañerismo consigo mismo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo han vivido unidos en compañerismo perfecto por toda la eternidad. Y Dios ha impreso esa imagen suya en los seres humanos y nos ha creado con necesidad de vivir en comunidad. Nosotros vemos cómo después del pecado en Génesis capítulo 3, varias cosas sucedieron ahí, pero una de las más importantes es que la comunión se rompió. La comunión entre Dios y el hombre se rompió por el pecado. La comunión entre el hombre y su esposa se rompió por el pecado. Y en lugar de vivir en armonía y en conjunto y en una relación estrecha, se separaron y empezaron a acusarse el uno al otro. Y vemos cómo Dios restaura esa relación. Y la ha restaurado mucho más importante a través de Cristo Jesús. Dios quiere que vivamos en comunidad con Él y quiere que vivamos en comunidad unos con otros. Pero si nosotros vamos al Antiguo Testamento y consideramos, seguimos meditando en esa idea de comunidad, nosotros vemos a Dios escogiendo a un hombre que se llama Abraham. Y Dios quiere formar de Abraham un pueblo para sí mismo. Y nosotros vemos cómo Dios obra para formar ese pueblo que de una sola persona, Abraham y su esposa Sara, se formaron una nación entera. El pueblo de Israel, que llegó a estar consolidado con 12 tribus, con una tierra, con un rey. Ese pueblo de Dios que vive junto y que trae sacrificios a Dios y que busca estar en comunión con Dios y unos con otros. Aun cuando este pueblo fue dispersado como castigo por su desobediencia, allá en la dispersión ellos formaron lo que se conoce como las sinagogas, que eran comunidades judías de adoración a Dios y de enseñanza, de lectura de la ley. Ahí se servían unos a otros y ponían en práctica su fe, juntos como comunidad. Esta idea de comunidad corre a través de todas las páginas de la Escritura. En el Nuevo Testamento nosotros vemos la importancia de estos núcleos, de estos grupos pequeños. Podemos considerar, por ejemplo, en primer lugar, cómo Jesús escogió a un pequeño grupo de seguidores, sus 12 discípulos, y estuvo con ellos durante la mayor parte de su ministerio terrenal. Los vio, los escogió y los discipuló. Y aparte de Judas, que se autoeliminó del servicio a Cristo, todos los demás vivieron para servir al Señor, incluso murieron por Él. Jesús llamó a este grupo pequeño, aunque siempre estuvo interesado en las multitudes y siempre las atendió. Jesús se enfocó en este pequeño grupo de hombres, los entrenó e invirtió su tiempo en ellos, viviendo en comunidad con ellos, incluso viajando juntos, comiendo juntos, incluso durmiendo juntos bajo el mismo techo. Este concepto de comunidad también lo vemos en el libro de Hechos. La iglesia comenzó en una casa, Hechos capítulo 2, versículo 2. La iglesia perseveraba y se reunía en el templo y en las casas. Es más, podemos decir que en el libro de Hechos nosotros vemos que los lugares de reunión no eran edificios como los tenemos hoy en día en el siglo XXI, sino que eran casas solamente. Ahí se reunían los creyentes como iglesia local. En Hechos capítulo 5, versículo 42, la palabra del Señor nos enseña que
todos los días estaban en el templo y también por las casas. En Hechos 10:22 el evangelio llegó por primera vez a los gentiles en una casa, la casa de Cornelio. Hechos 12:12, la iglesia oraba en casa de Marcos. Hechos 20:20, Pablo enseñaba la palabra públicamente y por las casas. Eso es lo que Pablo les dice a los ancianos de Éfeso. En Hechos 28:30, Pablo alquiló una casa para fundar ahí un pequeño instituto bíblico y ahí enseñaba y formaba otros pastores. Eso es en el libro de los Hechos. Vemos entonces que en la vida de Jesús, la vida en comunidad era importante y Él escogió hombres para que vivieran cerca de Él y fueran discipulados por Él. Vemos que en el libro de Hechos las casas son comúnmente mencionadas como lugares de reunión y lugares donde los santos se unían para adorar a Dios, aprender, edificarse mutuamente y compartir todos para las necesidades de otros. Pero en tercer lugar vemos en las cartas del apóstol Pablo la importancia de las casas también. Tenemos en Romanos 16 y en 1 Corintios 16 la referencia a la casa de Aquila y Priscila, que era una casa donde se reunía la iglesia. En Colosenses capítulo 4, versículo 15, vemos el caso de Ninfas. La casa de Ninfas era usada como un lugar de reunión, y también en Filemón capítulo 2, la casa de Arquipo era usada como un lugar de reunión, donde los creyentes podían llegar y tener tiempo de adoración a Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nosotros encontramos este concepto de comunión, de comunidad, de vivir juntos. De vivir juntos y también de lugares específicos como las casas donde se anuncia el evangelio y personas vienen al conocimiento de Cristo Jesús el Salvador. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, los grupos pequeños donde se comparte la vida son importantes. Y nosotros entendemos en la Iglesia Palabra de Vida que cada hogar debe considerarse como un centro de proclamación de la palabra de Dios en nuestra ciudad, en nuestras comunidades que tanto necesitan a Cristo. En los próximos videos continuaremos considerando este concepto de los grupos en las casas. Y nosotros hemos llamado grupos de vida a este proyecto porque nuestra iglesia se llama Palabra de Vida y nosotros queremos compartir nuestras vidas en grupos. Que el Señor les bendiga y que podamos meditar en estos conceptos que hemos compartido en esta hora.